Hemos traído este reloj Luminox al canal, edición limitada. The Survival Rule of 3, con regla de supervivencia de 3. Solo 333 piezas se han hecho. Solo 333 relojes, nada más. Acá en la caja dice lo siguiente. Todos los relojes Luminox cuentan con un sistema de iluminación autoalimentado, que emplea una diminuta fuente de luz de microgas. Esta tecnología suiza garantiza una capacidad insuperable para leer la hora, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hasta por 25 años. Cada reloj tiene microluces de gas montadas en las manecillas, la esfera y cuando es necesario también en el bisel. Depende esto de los modelos, de qué modelo de reloj sea. Esta tecnología no depende de una fuente de luz externa para cargar la pintura fluorescente en la esfera o las manecillas para brillar, ni los relojes Luminox requieren que se presione un botón para encenderse como los relojes con electroluminiscencia. Esta caja es muy interesante, muy buena presentación. Presentación para alguien militar, o al menos eso creo. Abrimos y vemos este muy bonito reloj. Reloj edición limitada lo pondré en la descripción o si alguien pregunta en los comentarios. Específicamente el modelo es XB.3723.R3.1. Luminox usa Carbonox, el cual es un innovador material compuesto de carbono para sus relojes ultraligeros. Es 3 veces más ligero que el titanio, antialérgico, antimagnético. Nos viene con esta hoja y nos habla de cosas positivas, mensajes positivos. Nos anima a estar bien, a estar de buen ánimo. Es también una forma de marketing, creo yo, para sentirse bien con este reloj. Para no redundar mucho en esto, voy a solo leer una parte de la hoja. Dice así: la mejor manera de abordar tanto la vida como la naturaleza es con total concentración, compromiso y entusiasmo. Comprender que podemos determinar nuestros propios sentimientos y centrarnos en la positividad y la gratitud en absoluto. Después tenemos la tarjeta de garantía. Nos sale el código del reloj, por ejemplo. Después nos viene esta hoja, que nos habla ahora de supervivencia. La anterior hoja nos hablaba del ánimo, la positividad. Acá nos habla de la supervivencia, de edición limitada. Primera vez que traemos estos relojes. La verdad no sé mucho de Luminox. A ver, vamos a ver de una vez el reloj. A ver, ¿cómo lo sacamos? Para sacarlo de este lado, ¿no? La humedad puede hacer que se ensucie un poco. Lo sacamos. Listo. Y se queda esta especie como de tela que nos dice un mensaje de supervivencia. Dice así: en una situación de supervivencia, recuerda esto: aire aguantas 3 minutos, protector 3 horas, agua para 3 días y comida para 3 semanas. Nunca desistas. Yo creo que estos relojes están destinados para gente con pensamiento americano, filosofía americana, gente militar y también gente que le gusta la aventura, la exploración. Listo, sacamos la mica que viene de protección. Ah, sí, muy bonito. Según vi en internet, dice que toda la caja es de Carbonox, que es un material compuesto de carbono. Es como si pareciera que fuera de piedra. Le da una resistencia buenísima y además también una ligereza. No pesa casi nada. En la esfera vemos 2 tipos de textura, divididos por una línea blanca en el centro.
Las manecillas tienen a su vez una especie de tubos, y en donde los números van, a los costados también están estos tubos. Esos tubos son los que le dan la luz de noche, sin necesidad de cargar con ninguna luz. La duración es hasta 25 años, según las especificaciones. Listo. Me gusta también esta parte que les dije, es pues Carbonox, es como una piedra que sabes que es muy resistente. Y esto gira. Impresionante cómo deben haber hecho todo este diseño o pulido este material. Porque mientras más resistente un material, más difícil debe ser diseñarlo o pulirlo. Se ven como una especie de engranajes que son muy precisos. Del otro lado no giran, solo gira en sentido antihorario. En la corona dice Luminox, o sea, nos sale el logo completo de Luminox. Este reloj tiene cristal de zafiro y por eso está a un precio más alto que sus pares de cristal mineral. Nos ha venido con este número, no sé qué significará. A lo mejor quizás el número 41 se refiere al 41 de los 300 que se han hecho de edición limitada. La tapa de atrás sale el nombre Bear Grylls. Me puse a investigar por internet a ver qué significaba y vi que Bear Grylls es un aventurero profesional, experto en supervivencia, que ha hecho películas o series conocidas como A Prueba de Todo. Entonces, parece que Luminox se asocia con esta persona o simplemente lo utiliza como campaña para sus relojes, para la publicidad, salir en foto, ser la imagen de varios de sus relojes. Luminox. Muy bonito, ¿ah? Muy bonito este reloj. Lo interesante es que la hebilla es grande. Vamos a ponernos a ver qué tan cómodo es. Al ponerte el reloj es súper cómodo porque la correa es de caucho genuino. Y este detalle de la tela es elástico, o sea, lo puedes poner más allá estirándolo, como sale en la foto catálogo. ¡Qué bacán! Se siente un reloj muy fino. Es considerado reloj de rango medio, ¿no? El rango de precio está entre los 380 a 500 dólares. Vamos a apagar la luz sin recargar manecillas ni nada, para ver bien qué partes se iluminan. Ahí está. Varios puntos se cargan como los diales, manecillas, aunque no tiene mucha luz. En la oscuridad completa se verá mejor, supongo. Ahora lo cargamos y vemos que solo el número 3 se carga. Este solo tiene fosforescencia. Los demás puntos desprenden luz siempre y no tiene tanta potencia de luz como una fosforescencia recién cargada. Estamos ahorita en la completa oscuridad. Las manecillas no han sido cargadas para nada. Y realmente esa es la luz que se ve. El celular no aumenta intensidad de luz, nada de eso. Esa es la luz como la veo en persona. Ahora, prendemos el LED para que el celular ayude en la visualización. Pero se puede ver, son unos segundos nomás. Bueno. Ahora sí, vamos a cargar la luminescencia. El número 3 solo es el que se visualiza con mayor intensidad, pero por un breve periodo de tiempo.
Observamos que los focos de luz no desprenden mucha luz, pero sí se puede visualizar muy bien en completa oscuridad. El tamaño de la caja, o sea del case, es 42 milímetros. He visto también que este mismo modelo lo venden en cristal mineral, pero este lo conseguí en cristal zafiro, lo cual es mucho más caro. De hecho, si comparamos con relojes G-Shock, claro, sus cajas son mucho más grandes, y lo que me gusta bastante de este modelo Luminox es que la visualización no es tan saturada, lo cual permite fácilmente ver las manecillas. Gran contraste entre el fondo azul y las manecillas de otro color, muy fácilmente visibles de día. ¿Qué opinas de este reloj? Déjame tus comentarios. Para ayudar a este canal, no te olvides de suscribirte y dale un fuerte like. Gracias amigo y hasta un próximo video.